Buenas tardes. Acá ya nos saludamos. Y a la gente que todavía no sé de dónde son exactamente. Tendría que tener una lista y a ver para dónde nos estamos conectando, a qué lugares de la provincia. Estaría buenísimo. No importa. No, bueno, pero de igual, si la gente quiere poner ahí su ciudad, estaría bueno. Si después lo revisamos. Bueno, Eh, hay 16 lugares, ¿viste? O sea que, sí, no sé, vamos a tener que hacer un esfuerzo vamos a tener que hacer un de esfuerzo. virtualidad. Sí. No, era para hacer un juego con la mente nada más. No cambiaría mucho si supiéramos exactamente de dónde estamos conectados, pero bueno, Acá una dice de Barrio Las Flores. ahí está. Y después, a ver, San Cristóbal. San Cristóbal. En nuestro lugar de trabajo, debe ser una escuela. Esperanza, San Cristóbal, Barrio Bueno, Las Flores. parte. Ahí está, sí. Son todos bienvenidos. Sí, son todos bienvenidos, dice Juan, sí. Bueno, la idea era arrancar ahora un poquito charlando sobre los conceptos que se proponen para pensar la educación, la alfabetización digital esto que se plantea en todos lados como crisis de la educación, ¿no? Eh, hay un tipo que es muy divertido, se llama Ken Robinson, y que habla de la crisis de la educación, de que la escuela tiene que ir cambiando para trabajar con la creatividad de los chicos. El tipo es muy gracioso y muy duro con lo que dice. Y, y bueno, él dice que cuando está en una reunión con gente y dice que está en la educación, que es docente, qué sé yo, la gente lo mira como sí, que se quieren... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como que se quieren matar de tener que estar compartiendo una velada con alguien que es docente, qué sé yo, pero que si sale el tema de la educación, todos tienen algo para decir. Todos tienen algo para decir sobre la crisis de la educación, todos tienen algo para decir sobre la escuela y sobre el sistema, porque todo el mundo pasó mucho tiempo ahí. Es decir, es una parte muy importante de la vida de todos, entonces cualquiera sea la opinión que tengan, todo el mundo parece tener algo para decir. Y entonces la cuestión es pensar de dónde viene esto que se le llama crisis, de dónde viene la necesidad de una renovación, en este caso una alfabetización nueva o nuevas. Y hay una primera manera, lo que veíamos en la primera clase tiene que ver con la condición de los sujetos que son los alumnos y los sujetos que son los profesores, que en el mundo digital cambia esa condición porque lo que veíamos es o bien manejás esa lengua como un nativo y tenés ciertas costumbres o lo fuiste aprendiendo, ¿no? Entonces, más bien yo tenía algunas preguntas para hacerle a ustedes. Esa era la cuestión. Porque claro, no podemos construir el problema solamente con las referencias externas que uno encuentra ahí como bibliografía, digamos. Es decir, esta condición de los alumnos, o cómo la vivimos nosotros. Y para eso yo necesito preguntarles a ustedes, digamos, no queda otra. Eh, Así que lo primero es pensar la condición de la subjetividad de nuestros alumnos. Es decir, si vemos un problema en lo educativo que podemos englobarlo o conceptualizarlo con esta cuestión de la diferencia, la brecha digital, cómo se vive el nativo, el contacto con el nativo digital, si es que si es que lo vemos así en la experiencia en el aula, si en la experiencia de cada uno nos encontramos con que lo que nos pasa es que ellos son nativos digitales
o si pasa por otro lado el problema a la hora de relacionarnos con ¿Quieren? ellos. ¿Quiere opinar? ¿Cuál sería la pregunta en sí? ¿Cuál sería? A ver. Y sería, sí, ¿Cuál sería la pregunta concreta, digamos? no, primero si en el encuentro en el aula con los chicos se ve esa brecha entre nativos e inmigrantes. Sí, sí, nos vemos. Por ejemplo, en mi grado, sí. Ellos están continuamente hablando, por ejemplo, de los juegos, imaginándose situaciones o contándose cosas que hicieron con la tecnología en sus casas, con las computadoras. En mi caso, sí, continuamente ellos dialogan y comentan también todo eso que que viven continuamente con la tecnología. Ajá. ¿Y te parece que podría estar obsoletos ciertos métodos tradicionales de la escuela? Es decir, cuando escuchás que viven en esa cultura, ¿sentís que puede haber algún problema en base a eso puntualmente? Es decir, que si ellos tienen otra cultura digital o no tanto. No. Es más como algo más accesorio, digamos, que ellos tengan una relación con lo digital. Como hablábamos la otra vez, depende también para qué lo usen, Mm. para qué lo usan, digamos. Ellos lo usan más para divertirse. Creo que otra función para un segundo grado no tienen otra función más que divertirse con la tecnología. Claro, sí, sí, sí. Claro. Sí, no, está bien, es una manera, claro. Hay algunos que plantean que en una cultura de entretenimiento tan fuerte, la escuela resulta demasiado aburrida. Entonces es también Lo cómo que dice acercar. acá Marcela La Rosa, que no sé de dónde es, yo creo que uno de los puntos es el miedo del docente como inmigrante digital, por Ahí está. ejemplo. Sí, Y que la brecha sí se nota mucho, es lo que ella opina. bien, sí. Eh, yo quería decir, en el caso, bueno, nosotras trabajamos en el mismo colegio, a mí digamos, la sensación que me da, más allá del grado puntual de este año en general, es que sí, lógicamente, como inmigrante, yo me siento obviamente inmigrante tecnológica, a nosotros nos cuesta más por el hecho de que es algo desconocido y algo que se fue incorporando para nuestra generación fue algo, digamos, novedoso. Los chicos, es lo que hablábamos la otra vez, los chicos ya nacen de alguna manera en ese mundo tecnológico y hoy por hoy yo lo que noto desde chiquititos hasta toda la escolaridad es que sí, o sea, ellos están a la hora de elegir, digamos, están más motivados por lo tecnológico porque desde lo visual es otra, digamos, la devolución que tienen. Hay cosas, me parece, que han quedado obsoletas para ellos. Tal vez no para nosotros, o sea, nosotros seguimos con la idea esta de la tiza, el pizarrón, y obviamente tenemos que ir incorporando, adaptándonos nosotros a lo nuevo, pero para ellos sí hay ciertas cosas que al momento y desde lo visual, y hasta han aprendido un lenguaje nuevo, desde lo tecnológico, porque te hablan por ahí con cierto vocabulario propio de juegos o de, digamos, cosas que ellos, los que tienen acceso. Entonces, sí, me parece que hay como pero tal vez una cuestión generacional esto que nos vamos quedando nosotros los inmigrantes. Si no nos, digamos, actualizamos y no nos adaptamos a esto, y aparte que es un cambio cada vez más rápido que se va dando con todo lo que tiene que ver con las tecnologías. A mí, por ejemplo, me pasa muy poco que sé, digamos, cuando lo logré aprender y ya hay algo mucho más novedoso. Entonces, y los chicos no, y no tienen miedo, digamos, a esto de aprender, es lo que se hablaba la otra vez. Sí, me parece. Sí. El punto sería si podemos aprovechar esas características de los chicos para el proceso educativo mismo. ¿Vos, tu experiencia? Bueno, yo tengo, digamos, una postura
Siempre me pregunto hasta qué punto somos nosotros inmigrantes digitales, porque la computadora no fue creada por mi alumno de 6 años, la creó un mundo de adultos, para adultos, no fue pensada en su momento para niños de 6 años, pero sí pienso en las apropiaciones, en los usos que los chicos han hecho de esa tecnología, que no fue pensada en un primer momento para lo que hoy se ve. Pienso que, por lo tanto, eso de inmigrante digital, yo me pregunto hasta dónde somos inmigrantes digitales. Los otros días veía que parece ser que no tiene nada que ver, una entrevista no sé si lo vieron, al neurocientífico Facundo Manes, y hablaba sobre las neuronas y sobre nuestra forma de pensamiento. Ajá. Y es en red. Sí, siempre fue así. Entonces, o sea, tal vez hicimos explícito o pusimos en evidencia cosas que antes estaban en el mundo del microscopio, digamos. O sea, lo pusimos en una máquina, en un aparato tecnológico, que, vuelvo a insistir, en su momento no fue creado para niños de preescolar. Sin embargo, hoy vemos niños de preescolar que prenden la máquina y demás. Sí. Pienso en las apropiaciones y los usos que hacen los niños. Claro. Y pienso que son muy originales. Pienso que hay un desarrollo de la inteligencia ahí. Pienso que sí. Pienso que no debería asustarnos tanto, a pesar de que yo me asusto. Yo ahora veo a mi hija y me asusto. Pero vuelvo a insistir, digamos, esa mi postura, siempre estoy caminando. Sí, está buenísimo. Lo de que, sí, claro, no tenemos que asustarnos tanto porque tampoco significa que no podemos entender ese mundo. En realidad, hay un montón de condiciones que se fueron dando para gestar este mundo tan digitalizado y nosotros participamos de eso. Claro. Siempre entender, digamos, la psicología del niño fue todo un tema. De hecho, claro. Bueno, creo que ahora sumamos algo más. Sí. Entender este tipo de apropiaciones y desde nuestro lugar como docentes, empezar a usarlo a esto para trabajar en el aula, definitivamente. O sea, yo creo que esa dicotomía de el libro, la computadora dentro del aula en un docente ya no debería existir. Es el libro y la computadora, claro, sí, a la par. Creo que esa discusión ya no la deberíamos tener. O sea, creo que ahora, con la computadora, bueno, ¿qué hacemos? El PowerPoint, esto, lo otro. Pero definitivamente decir no a la computadora en el aula o a otros, digamos, aparatos tecnológicos que hoy, digamos, se usan o de uso masivo, me parece que esa ya no debería ser la discusión. Incluso hasta el celular. He visto docentes que trabajan con el celular, que le dan un uso al celular. Entonces, negar que el chico tiene el celular en el bolsillo, claro, no, me parece que no. El celular está en el aula, pero bueno, ¿en qué lo usamos y cómo? Hay un montón de cosas, me parecen nuevas, que no existían cuando nosotros éramos chicos. Por ejemplo, el tema de los lenguajes. En realidad, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza la televisión, la imagen empieza a predominar, ¿no? O sea que la televisión ha ocupado un lugar en la socialización de los chicos desde que nosotros éramos chicos, en general. No había tanto acceso a información audiovisual vinculada, por ejemplo, a la historia, a la geografía, a la economía, a la matemática, etcétera, etcétera. Y muy accesible para los chicos. O sea, hola. Esa es una gran diferencia. Nosotros aprendíamos básicamente leyendo libros. Por más que por ahí tenían ilustraciones, pero lo fundamental era la lectura. La escuela se
se pensaba para enseñar a leer y escribir y otros conocimientos, pero lo básico era la lectura y la escritura, la alfabetización, digamos. Hoy los chicos aprenden muchísimas cosas, por un lado por su cuenta. Cuando a ellos les interesa un tema, lo buscan, estamos hablando de los que tienen acceso, ¿no? Eso siempre hay que hacer la salvedad. Buscan el tema y lo encuentran. Y lo encuentran de la forma en que ellos más les resulta fácil acceder al conocimiento, que básicamente por lo general son videos, infografías, dibujos, y textos también, porque también tienen textos. Entonces, hay un montón de nuevos medios que hacen que los chicos tengan acceso al conocimiento por sus propios medios, por contacto con sus pares, y manejando otro tipo de lenguajes que no son los lenguajes que con los que nosotros aprendíamos. Eso son, me parece, grandes diferencias. El otro tema es la interactividad. La interactividad que empieza en este siglo, y sobre todo hace unos 6, 7 años, estamos hablando de muy poco tiempo, hace que ellos, por ejemplo, puedan simular que son soldados de un ejército de la Edad Media, por ejemplo. Soldados o labradores o alcaldes o generales, digamos. Hay todos sistemas de simulación, por ejemplo, ¿no? Hay formas de interactuar no presenciales. Entonces, el tema es, hay muchas diferencias a cómo nosotros nos socializamos y cómo nosotros aprendimos las cosas de la cultura. Básicamente, la interactividad, el sonido, la imagen. Entonces, esa me parece que es la gran diferencia. Y cuando ellos van a la escuela, toda esa forma de aprender a la que ellos están habituados, aprendo algo cuando lo quiero aprender, porque lo necesito en el momento, la información la encuentro en el momento, con mis pares o solo, básicamente audiovisualmente, hay interactividad, etc. Entonces, y llego a la escuela y en la escuela se enseña como aprendíamos nosotros, prácticamente de la misma forma, y como aprendían los alumnos de Sarmiento, digamos, ¿o no? O sea, el espacio es el mismo, las tecnologías son las mismas, por ahí las pedagogías no son las mismas, porque en la época de Sarmiento era la letra con sangre entra, ¿no? Eso es inaceptable, inaplicable hoy porque nos tirarían de todo, digamos, le pegaban a los chicos. Pero, digamos, hubo cambios pedagógicos, pero, sin embargo, hay como una cultura digital en la que ellos viven, y nosotros también, ¿sí?, que no ha, me parece a mí, es mi opinión, ingresado todavía a la escuela. Entonces, cuando ellos vienen desde esa cultura digital en la que viven a la escuela, se encuentran con un choque cultural que las formas de aprender que ellos tienen, a las que están acostumbrados, jugando audiovisualmente, interactuando con sus pares, etc., no está. Está la misma forma que nosotros teníamos cuando éramos alumnos de la escuela primaria o secundaria. Ese choque cultural es uno de los problemas, me parece a mí, que tenemos hoy en la educación. Y es lo que, no sé, quién decía ahí en el chat, el miedo que tenemos, digamos, porque ellos manejan más el celular o la computadora que yo, ¿no? Entonces lo que yo trato es de que el celular lo dejen afuera porque o
me traen información de internet que yo no la conozco, sobre el tema que yo tengo que dar. O vieron un video de un profesor, qué sé yo, de España o de Venezuela o de Buenos Aires, explicando el mismo tema que yo tengo que explicar, mejor que lo que yo le explico, tal vez. Entonces, digamos, me parece que eso, perdimos el lugar que tenía el docente antes, de que era el único que manejaba información, el acceso a la información o a determinado tipo de información, solo era el docente, solo era la escuela. Ahora los chicos aprenden idiomas, por ejemplo, aprenden a través de los medios. Ese es el tema, me parece, ¿no? ¿Cómo hacemos? Entonces, si ellos manejan mejor el celular que yo, y el celular se está convirtiendo, como vamos a ver en temas que viene, se está convirtiendo en muchos lugares ya en una herramienta pedagógica. Mis alumnos, por ejemplo, yo doy lenguajes multimediales. Y yo no les voy a hacer traer una cámara de video para hacer los ejercicios. Si ellos tienen una cámara de video metida en el bolsillo todo el día, o sea que los videos lo podemos hacer con la cámara de video que ellos tienen, las fotos también. Ellos, si quieren, buscan en Wikipedia una palabra que yo dije y si quieren me corrigen, que no era como yo decía, digamos. O sea, hay un montón de... bueno, están saliendo aplicaciones que no es solamente Wikipedia, aplicaciones que explican audiovisualmente, por ejemplo, como vamos a ver hoy, temas muy complejos. El otro día veía, por ejemplo, nosotros le vamos a proponer a ustedes el canal LED. Explicaba lo que era un algoritmo para chicos de primaria. Un algoritmo, o sea, un concepto fundamental para el mundo digital de hoy, digamos. Y nosotros, digamos, entonces, supongamos, dentro de unos años nos van a llegar los alumnos sabiendo lo que es un algoritmo y nosotros no lo sabemos. Juan, acá hay una chica de Santo Tomé, Luciana Scorti, que dice que ella, en la terminalidad maestro mayor de obras, da clase con videos de YouTube también, por ejemplo. Bueno, eso es lo que... uno de los temas que nosotros vamos a ver es el uso pedagógico de YouTube, ¿no? Que acá hay varias cosas que nosotros queremos plantear. Una, que en YouTube nosotros encontramos miles de videos realizados por colegas nuestros docentes que lo cuelgan para hacer un aporte al bien común de los docentes del mundo, digamos, ¿no? Claro, claro. Y nosotros también tenemos que empezar a producir videos. Bueno, hay muchos docentes argentinos que están haciendo... ¿Cómo? ¿Te muestran cómo se hace? Vos fíjate... videos que se cuelgan en YouTube y bajo esa consigna te muestro cómo se hace. Claro. Y entonces una compañera hicimos uno. Bueno, ustedes fíjense, en el aula, los tutoriales que nosotros pusimos de PowerPoint, ¿los vieron? No lo hicimos nosotros, ¿se dieron cuenta? ¿Por qué no lo hicimos nosotros? Porque lo hizo otro compañero de otro país perfectamente bien y nos lo dio para que nosotros lo podamos usar. Entonces, digamos, no se nos cae ninguna coronita ni nada poniendo un tutorial que hizo otro compañero y lo colgó en YouTube. Está perfecto, digamos, y podríamos haber hecho un tutorial, pero no tiene sentido, porque el concepto que nosotros también queremos transmitir es el concepto de trabajo colaborativo, ¿no? Y es el concepto que nosotros le tenemos que transmitir a nuestros alumnos, porque en la cultura digital es fundamental el trabajo colaborativo. Y eso implica un cambio ético también, no solamente de estéticas, de lenguaje, sino también un cambio ético. No se puede trabajar colaborativamente si nosotros estamos acostumbrados a marrocar, digamos, los conocimientos.
Ahí hay un... Puedo aprovechar un pasaje de los roles. En vez del maestro como asumiendo el rol de transmitir información, dado que la información en realidad está disponible todo el tiempo, de miles de maneras muy entretenidas, podemos aprovechar eso, que ya está ahí la información, y tener otro rol. Un rol quizás que haga crecer alguna otra capacidad en el alumno, una capacidad de pensar los contenidos de esa información que está disponible, o la capacidad de investigar por su cuenta. Bueno, hay un montón de cosas disponibles, claro. La cuestión es qué criterio tengo para seleccionarla. No se escucha. Marcela aporta desde el chat que en ocasiones el otro punto es confiar en la información que me brinda ese otro, porque a veces dice no confiamos demasiado en que otro pueda darnos buena información en la web. No, hay que chequear siempre. El docente tiene que chequear, me parece, ¿no? O sea, es una de las funciones. Porque puede haber un compañero nuestro que colgó un video en YouTube con la mejor de las intenciones y a lo mejor cometió un error, digamos, ¿no? Hay un editor que corrige, ¿no? Bueno, la idea de Wikipedia es esa también, ¿no? La gente aporta conocimiento y ahí están. Ahí en Wikipedia sí. Hay, Hola. ¿Será el mío? Hola. Bueno, esa era otra de las propuestas, pensar ese cambio de rol. Es decir, hasta dónde llega ese cambio, la nueva condición subjetiva de los alumnos, en el caso de que cuando son nativos digitales, que tienen ya esta costumbre cultural de buscar la información, de gestionarse sus investigaciones, es decir, si podemos aprovechar esto en el aula para proponer otra cosa, que es, en vez de bajar la información, proponerles investigaciones. Hay algunos que plantean así directamente, en las clases uno podría decir, este es el tema, se da un contexto de qué es lo que se quiere trabajar, y se abren líneas de investigación para que los chicos lo trabajen. Creo que eso es como un desafío que tendríamos que ver cómo lo vamos implementando. No es tan fácil porque aparte tenés que motivarlos a que quieran hacer una investigación. O a que, claro, tampoco esté la cuestión de Internet como algo que simplemente sale más fácil y ya está. Es decir, ahí está el punto de cómo el gran desafío es siempre, ¿no? De poner a trabajar, cómo hacer para trabajar en el sentido de desarrollar algo. Por eso hay... De producir un conocimiento con la información que tenemos al alcance de nuestra mano, ¿no? Y para eso, digamos, un conocimiento es la resolución de un problema. Y si ese problema es socialmente significativo para los alumnos, el entusiasmo, digamos, y la motivación surge. Esto ya, qué sé yo, desde el cognitivismo, desde el constructivismo ya lo venimos sabiendo. Me parece que es como que habría que, por lo menos lo que yo estoy buscando como docente y lo que se dice, ¿no? Una pedagogía que tenga que ver, que sea propia de la cultura digital en la que vivimos nosotros y en la que viven los chicos, porque tanto ellos como nosotros vivimos, pero por ahí, con la diferencia, es que ellos son mucho más rápidos que nosotros en manejar las herramientas de la cultura digital. Entonces, es como si a un maestro digamos,
a un maestro no le pasaba antes eso. El chico con el lápiz, por ejemplo, era muy torpe, digamos. Nosotros teníamos muchas ventajas como para trabajar con ellos, como para ponernos en el lugar del que sabe, digamos. Ahora nosotros nos encontramos con chicos que a lo mejor son más rápidos que nosotros para acceder a la información. O sea, vos le decís, vamos a investigar un tema y te lo investigan mejor ellos que vos, capaz. A los que estamos en secundaria y en universidad, ni hablar. Cuando vos das clase en la universidad, por ahí te encontrás con algunos pibes que tienen un nivel de información impresionante, digamos. Entonces, con ese, más que yo, supongamos. Yo doy tecnología en la universidad. Hay pibes que de tecnología saben. Lo que sí les cuesta por ahí mucho reflexionar sobre los impactos de la tecnología sobre la cultura, sobre la sociedad, sobre la economía, hacia dónde va la tecnología, qué podemos hacer para que vaya a un lado y no al otro, cuáles son los peligros. O sea, hay un montón de cosas que si no estuviéramos nosotros, ellos no la podrían reflexionar, no la podrían aprender, ¿no? Entonces, yo lo veo como un complemento. Cuando yo me encuentro con un chico que maneja la tecnología más rápido que yo, y eso que yo la manejo bastante rápido, no me preocupo, me alegro, digamos, porque lo veo como un ayudante, como un compañero que me va a aportar un montón de cosas para trabajar el problema, digamos, ¿no? Entonces, me parece que por ahí es. Sí, sí, eso de proponer trabajos que no tienen que ver solamente con el acceso a la información. Es decir, bueno, incluso se puede exigir otras cosas, dado que el acceso a la información es tan grande, bueno, podemos exigir otras cosas. Supongo que en alguna época ya el trabajo de haber conseguido información ya hacía parte de lo que del objetivo, digamos. A ver, qué sé yo, capaz se había recorrido bibliotecas. Bueno, ahora eso no vale más. La cuestión es cómo la procesás. Entonces ya escribir un texto reflexivo sobre esa información que se obtuvo sigue siendo dificilísimo. Sí. Incluso hasta capaz que más, qué sé yo, no sé. El espacio de reflexión, o sea, la escuela casi pasa a ser mucho más el lugar en el cual paramos un poco todo ese flujo de información, de comunicación que por momentos aturde. La escuela se trata de incorporarnos a las herramientas que están ahí, de la información y de la comunicación, pero tenemos esa gran oportunidad de parar y pensar. Es decir, ese espacio no sé si se va a generar afuera de la escuela, por lo menos hasta cierta edad, capaz que no. Entonces, ahí es donde empieza a surgir la coasociación, ¿no? Yo, como maestro, tengo algunas qué sé yo, capacidades o roles que puedo asumir. El nativo digital tiene las suyas. Trata de que nos asociemos para producir algo en común. Incluso, bueno, sentirse, eso sería genial, ¿no? Sentirse que estás produciendo algo con los chicos. Entonces, te necesito, vos me necesitas y vemos qué sale. Seguro. Ponerse en esa situación incluso de no saber a dónde nos va a llevar, ¿no? Encarar algún trabajo con los chicos que no sabemos a dónde nos puede llevar. Entonces estamos de verdad trabajando en conjunto, sabiendo cuál es nuestro rol, nuestro potencial. Me acuerdo de una de las intervenciones del foro sobre PowerPoint, de una compañera que da arte, que contaba esto, de cómo producían los alumnos, y la alegría que ella sentía me hizo acordar lo que vos decías, Santiago. ¿Viste? Hay una de las participaciones en el foro que habla de esa alegría de ver que con los alumnos podían producir algo distinto, nuevo, ¿no? A partir del uso de la tecnología, pero en común, digamos, con ellos. Bueno, entonces no suena tan imposible de realizar esto de las pedagogías de la coasociación.
Un poco quería compartir eso, cómo sonaba. Esto que la primera clase pasé bastante rápido. Se trata de ir viendo de qué se trata, ¿no? Esto de, bueno, los profesores, darles la responsabilidad para elaborar y hacer las preguntas correctas, asesorar a los alumnos en la investigación o en la resolución de esos problemas, ver cómo nos la arreglamos con eso, con no contar simplemente algo, sino preguntar, y cómo nos la arreglamos con ese grado de improvisación, digamos, de dejar que algo se desarrolle sin que podamos ir controlándolo todo el tiempo. ¿Sí? Pero bueno, eso puede haber muchas experiencias de cómo llevarlo a cabo. Yo en algún momento había intentado, por ejemplo, que usen YouTube, algún concepto que me traigan videos de YouTube. Y claro, a veces algunas se preocuparon más para que esté bueno el video y otras mandaban lo primero que encontraban. O lo otro, lo de que es difícil motivar una investigación. Eso también hay que encontrar. ¿Cómo hacer que...? Se trataría de ese desafío que es siempre formar un grupo, de encontrar qué es lo que nos motive, qué es lo que... sin que uno tenga que estar todo el tiempo siguiendo el proceso tipo disciplinariamente, qué es lo que pone en marcha el motor. Y eso supongo que no hay recetas, que cada grupo es diferente. Cada grupo es diferente. Eso Y uno se va a sentir siempre diferente con cada grupo, entonces el estar en contacto con uno mismo, supongo que es la clave, no perderse y saber que siempre confiar en el potencial de que lo voy a encontrar a la manera en ese momento y con ese grupo. Es decir, esa seguridad se trata de construirla. Bueno, no se construye ni yendo a cursos, ni nadie te va a dar la receta, digamos, es una atención sobre uno mismo todo el tiempo. La otra hipótesis lo otro que hay que proponemos trabajar es cómo se despierta ese deseo. En una cultura del deseo tan importante, digamos, del entretenimiento, donde se juega todo el tiempo a aprovechar lo que a la gente le interese y lo que lo motive, ¿cómo hacemos para en la escuela alcanzar esa motivación? Y que no sea perder el criterio pedagógico, digamos, que la escuela no sea simplemente un entretenimiento para que los chicos estén ahí. Que ahí es donde, bueno, no sé, yo proponía esto de que si hay ciertos lugares en internet, hay ciertas actividades, ciertos sitios, ciertas propuestas que tienen que ver con el deseo, en cuanto a que se valora lo que produce el otro, lo que produce cada uno, cada usuario. Y hay otros sitios que no, que siguen teniendo la lógica de los medios masivos de comunicación. Es decir, lo más interesante y que vamos a estar explorando es esos lugares de internet de lo que se llama Web 2.0, que tiene que ver con que empieza a haber otra lógica que la de los medios masivos de comunicación, que es como, de internet también se aprovecharon los grandes canales de televisión, las cadenas. Entonces ahí en los sitios o en las propuestas que vienen desde esos medios no hay una propuesta de participación tan activa. Y hay otros lugares en los que sí. Entonces la motivación viene también desde la lógica desde la que está pensado el medio que utilizamos. Entonces quizás si se exploran esos lugares de participación activa, eso también genera una motivación a trabajar. Lo otro, lo que está pensado es una lógica de medios, de consumo, y probablemente no invita a trabajar, invita más a identificarte y consumir. Entonces, eso sería una hipótesis, digamos, de que si aprovechamos esa lógica que está creciendo cada vez más en la cultura digital, podemos, de paso, encontrar una manera de meter lo tecnológico en la educación
y ir resolviendo de alguna manera el otro problema de la educación, que es la motivación. Bueno, eso es lo que trata de seguir investigando. Está bien. Entonces, digamos, en el curso nosotros vamos a tratar de ver todos estos aspectos, lo técnico también, ¿no? Estamos partiendo de las herramientas que tenemos para producir audiovisual, ¿no? Interactivo. Usamos el PowerPoint, hoy vamos a ver el Prezi, vamos a ver otro tipo de herramientas también, y vamos a ver cómo se usa la web 2.0 como herramienta pedagógica, como Santiago, porque hay muchas experiencias hechas, hay que conocerla a la web 2.0, lo que tiene. Entonces, vamos a ir paso a paso tratando de que cada clase que veamos incorporar una tecnología nueva. No sé qué les pareció el tema de PowerPoint. Muchos ya manejaban PowerPoint seguramente. ¿Estuvieron viendo? ¿Sí? ¿Y se puede incorporar? ¿Qué les parece? Es medio rápido esto, ¿no es cierto? En una clase vimos rápidamente PowerPoint y después tenemos los tutoriales que si lo hacemos con el PowerPoint abierto al lado, lo aprendemos a manejar. Y aprendemos un montón de secretos que nos permiten a nosotros convertirnos en comunicadores multimediales como docentes. O sea, salir o sea, ingresar a los lenguajes que se manejan en la cultura digital, ingresar nosotros como docentes en nuestro discurso, en nuestra práctica, al uso de los lenguajes multimediales interactivos. Directamente. O sea, salimos de una tecnología y nos vamos metiendo en otra. El uso del pizarrón sigue estando, el uso de los textos sigue estando, ningún medio muere nunca. La televisión no mató a la radio no mató a los diarios, acá pasa exactamente lo mismo. No es que tenemos que tirar todo, no. Tenemos que incorporar cosas nuevas porque la cultura desde la que vienen nuestros alumnos nos lo está pidiendo. Cuando veamos la web 2.0, vamos a ver cómo hay una enorme comunidad de docentes que comparten los PowerPoint que hacen. Ya vamos a llegar a ese tema. Nosotros aprendemos a hacer PowerPoint y nosotros aprendemos que hay una enorme comunidad, miles de docentes haciendo PowerPoint y compartiéndolos en la web para que nosotros hagamos lo que se puede llamar remixar. Tenemos que ver cuándo lo usamos, cómo lo usamos y en esa discusión estamos, digamos. Como decía Santiago, no nos podemos convertir en el locutor del noticiero de televisión como docente. No nos tenemos que convertir en el medio masivo de comunicación, copiarle a la televisión algunas cosas sí, lo multimedial, pero otras cosas no. Un emisor, muchos receptores. Receptores pasivos. Receptores que no saben nada, que solamente reciben la información que el docente les tira. Eso no les va a servir más a los docentes a medida que los chicos cada vez más participan en una cultura que es mucho más interactiva. Entonces, nosotros con estos presentadores multimediales, hoy vamos a ver el Prezi, que mucha gente lo usa, muchos alumnos lo usan. Por eso yo lo quise traer también, digamos, ¿no? O sea, cuando uno le dice al alumno, bueno, preparen un tema, investiguen un tema, prepárenlo, muchos caen con el Prezi. ¿Por qué?
Vamos a ver por qué. Me parece que tiene sus cositas lindas, digamos, el Prezi. Es fácil de usar, las presentaciones salen vivos, ¿no? Son muy vistosas, y también hay una gran comunidad de gente que comparte lo que produce en Prezi en la web, para que nosotros nos lo bajemos, ¿sí? Entonces yo tengo que dar el tema, qué sé yo, lenguajes multimediales, supongamos, ¿no? Como es mi experiencia, Entonces, le tengo que enseñar del cine mudo. Yo estudié la historia del cine, digamos, porque si no, no podría dar la materia, Pero entonces, el lenguaje del cine lo tengo que exponer para hacer un trabajo. ¿El trabajo cuál va a ser? Ellos van a tener que hacer cine mudo con sus celulares y con el software para editar video, que después vamos a ver cómo está organizado en la escuela, porque en la escuela que yo doy no tienen cada uno su notebook. Si fuera así sería mucho mejor. Nosotros tenemos el modelo centralizado, digamos. Después vamos a ver los distintos modelos de implementación de tecnología en la escuela, porque nosotros vamos a trabajar en muchas escuelas y hay distintos modelos, digamos, distintas tecnologías y distintos modelos de implementarla, ¿no? Entonces, el celular, herramienta fundamental para mí. Los PowerPoint o Prezi que yo me bajo para explicarle cómo es el lenguaje, los adapto, de 5 hago 1, o si no, no me gustan, hago mis propias cosas. Hay temas que no están, vamos a decir la verdad, entonces los produzco yo y los cuelgo por si alguien los quiere usar, digamos. Los mismos videos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es mi experiencia. El tema Prezi, entonces. Vos te acomodás, voy leyendo algunos aportes del chat. Bueno. Con respecto al PowerPoint, dicen... Largo con el Prezi y después seguimos. Muchos dicen que les vinieron bien los tutoriales, que conocían algunas herramientas, sobre todo el tema de ponerle fotos y música, pero con los tutoriales vieron un montón de otras posibilidades que no sabían. Rosa dice que algunas aplicaciones no las sabía utilizar y la ayudaba al hijo, y ahora no, ahora ya aprendió ella. También Luciana dice que descubrió nuevas herramientas. Rosalía lo utilizaba bastante porque es docente de educación tecnológica. Ajá. Sandra dice que ella va despacito, incorporando las tecnologías. Sí, está muy bien, hay que ir despacio. Bueno, a ver, el tema Prezi, yo voy a ir, me voy a pasar a pantalla, así que no van a ver más imagen. Les voy a pedir a los que están acá que se arrimen, porque el cañón no está tan lindo y la otra vez veíamos, ven mejor los que están en su casa que ustedes, y eso no está muy bueno. Bueno, yo voy a hacer entonces un Prezi. Estoy acá abriendo el curso. Me paso a mostrarles a los que están en internet el aula, que ustedes ya la conocen. Vayan metiéndose. El último tema es el uso de aulas virtuales. Así que vamos a terminar. Cuando veamos todas las tecnologías, terminamos en el uso de aulas virtuales. Cada vez más instituciones en el mundo complementan, digamos, es una muy buena forma de complementar lo presencial con lo semipresencial. Bueno, acá estamos viendo el chat y todo eso, ¿no? Los tutoriales de PowerPoint aparecieron, fíjense acá, tutoriales de cómo hacer buenas presentaciones en PowerPoint. Y tutoriales de cómo usarlo
pedagógicamente al PowerPoint. De cómo usarlo léanlos, mírenlos porque son muy interesantes, investiguen. Les pongo tutoriales de Prezi. Así como hicieron los tutoriales de PowerPoint, lo que vamos a ver hoy lo vamos a ver con tutoriales de Prezi. Está todo. Así que lo vamos a ver con tutoriales de Prezi. Sí, ya le saqué. No me di cuenta. Sí, hacía un bucle la pantalla porque yo no le había sacado el sonido, entonces se hacía y los que estaban afuera. Bueno, los foros, bueno, van a ver que van a ir apareciendo entrevista Snowden, entrevista Morales, premio Pulitzer, nueva gobernanza en Internet. Son como información de la cultura digital. Esto tal vez no lo veamos en los cursos. Igual la historia de Internet le pusimos, en videos, muy rápido, muy interesante, mucha información para que ustedes sepan el contexto en el que nos estamos moviendo. A ese tema le pusimos cultura digital. Van a ver que van a aparecer muchos videos y muchas cosas para leer y mirar. Así que vayan, el aula virtual se va a ir cargando de cosas, no le queremos poner todo ahora tan rápido para no asustar, digamos. ¿No? Incluso, bueno, acá pusimos Tim Berners-Lee, una discusión, el futuro de la web, difícil de comprender, digamos, así como la web fue difícil de comprender, lo explica muy bien. Bueno, le vamos a ir poniendo un montón de videos que después van a aparecer a la derecha, en columnas más chiquitos, con iconos y esas cosas. Vayan viéndolo porque es información, digamos, de cómo funciona el mundo a partir de estos desarrollos tecnológicos. Entonces, el Prezi. El Prezi es, hay un sitio, entonces, que nos vamos a inscribir, porque es un software que funciona por internet, que es www.prezi, Prezi con Z, creo que es eso. En este sitio nos vamos a bajar un software o vamos a poder producir las diapositivas en el mismo sitio en internet. Nos tenemos que inscribir. Acá hay un tutorial de cómo uno se inscribe en el Prezi, en el aula. Fíjense que hay un tutorial acá que nos dice parte 1 y ahí nos dice cómo meternos en la página, qué datos tenemos que poner, todo. No vamos a perder tiempo en eso porque es muy simple y ustedes lo pueden resolver después muy fácilmente en el tutorial. Entonces, hay un software en la página, cuando nosotros ingresemos, acá nos explican estos tutoriales todo cómo lo tenemos que bajar, cómo lo tenemos que instalar. La única diferencia, y como este video es privado, solamente para los que hacemos este curso, se los puedo decir, es que el software dura 30 días nomás. Nosotros le vamos a facilitar una forma de que dure. Bueno, el PowerPoint también, yo no creo que, no sé si alguno de ustedes pagó la licencia de PowerPoint. Ese es otro tema. Ese es otro tema que es para discutir. Bueno, para empezar la presentación, yo me hice un guión, se los muestro. El guión consta de 7 diapositivas y que corresponde a una lógica que yo tengo para explicar un tema. Como esto es muy rápido, no se los voy a poder explicar bien, digamos, ¿no? Pero la idea es esa. Entonces, me voy al Prezi que me bajé, me instalé,
y pongo nuevo Prezi. Acá lo que voy a hacer es una nueva presentación. Se abre esta interfaz y me dice elegir tu plantilla. Acá hay muchísimas plantillas y esto por eso lo usan tanto los alumnos también, ¿no? Porque tiene un movimiento muy audiovisual y muy interesante, no solo transiciones, tiene animaciones, y van a ver cómo hay un montón de cosas que son visualmente muy lindas y si nosotros tenemos creatividad, podemos exponer multimedialmente un tema de una forma muy, pero muy linda. Así que, bueno, veamos si hacemos una experiencia. Elijo una plantilla, entonces. Social Network se llama. Hay cientos, muchísimas plantillas. Espero que me ande rápido esto. Social Network. Fíjense, ya me abrió la plantilla. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diapositivas. Justo. Si quiero le puedo agregar más o le puedo sacar. Yo hice 7 porque no tengo mucho tiempo, justo 7 para que me calce en la plantilla. Si quiero lo puedo hacer sin plantilla, y ustedes tienen el tutorial que si quiero puedo hacer mi presentación en PowerPoint, la levanto y la paso a Prezi, con lo cual voy a ganar mucho en visualidad, digamos. Vamos a ver si están de acuerdo conmigo. Bueno, entonces me voy a la izquierda, fíjense, tienen las 7 diapositivas, igual que el PowerPoint, que yo tengo que hacer. Me voy a la primera, y fíjense, tengo para agregar imagen o para reemplazar imagen, para agregar texto, para agregar texto. Me voy a mi guión, a mi guión, Planeta Web 2.0, Cristóbal Cobo Romaní y Hugo Pardo Kuflinski. Copio y me voy al Prezi. Entonces, título de mi presentación va a ser Planeta Web 2.0. El libro lo van a tener ustedes, es un libro digital muy importante. Y abajo pongo los autores. Entonces, fíjense, yo hago clic sobre el texto y se me abre un menú donde yo puedo achicar el texto o agrandar el texto. Le puedo cambiar, lo puedo centrar, lo puedo... o sea, un montón de cositas, no muchas, como a mí me gustaría que tuvieran. Le puedo cambiar el color, el tamaño de la letra, etcétera, etcétera. Pero muy fácil. Entonces, plum, le cambié el título y le puse el título a mi diapositiva. Entonces, ahora sí, me voy a la primera, hago clic acá, me voy a la primera, me voy a mi guión y dice, diapositiva 1, capítulo 2 del libro, Intercreatividad y Web 2.0. Ustedes lo van a tener al libro completo, entonces la idea es que ustedes lean este capítulo del libro. Acá en el título de mi diapositiva le voy a poner capítulo 2, Intercreatividad y Web 2.0. La idea entonces, ¿qué sería? Yo voy a resumir en esta presentación el capítulo de un libro, algunas ideas más importantes de lo que yo veo en este capítulo. Me voy entonces a mi guión, la construcción de un cerebro digital planetario, nociones básicas del capítulo. Acá entonces me voy a poner el texto, lo voy a centrar y lo voy a agrandar un poco. Ya vamos a ver, porque después voy a terminar mi diapositiva bien. La construcción de un cerebro digital planetario.
Entonces me voy a buscar una imagen que me... le puse Planeta Web 2.0. Entonces me voy al Prezi de nuevo y le voy a poner reemplazar la imagen. Y se me va a abrir acá un buscador y yo voy a poner Planeta Web 2.0, buscar, y me va a aparecer la tapa del libro que yo quiero, del que yo estoy hablando. ¿Por qué? Porque me está buscando las imágenes de Google, de Flickr, o sea, las imágenes que están colgadas en internet me está buscando. Entonces me gustó esta, sustituir, y me sustituye la imagen por la que yo me bajé del libro. Le voy a poner recortar imagen porque no me interesa toda la imagen, a mí me interesa solamente esto, porque dice conferencia de los autores, etcétera, etcétera. Y me voy a quedar con esto de la imagen, voy a mover acá. Muevo la imagen, voy a adaptar mi texto. Acá tiene una manito para moverlo, para agrandarlo, para centrarlo, etcétera. Le voy a centrar, a ver qué tal queda. Bueno. Entonces, y el título, no lo quiero, lo borro. Me voy a pasar a la segunda diapositiva. Fíjense la animación que va a hacer después, ¿no? Entonces, en mi guión, ¿yo qué tengo? Concepto 1, la intercreatividad. Interactividad más creatividad. Entonces, control C, me voy a la diapositiva, el título va a ser uno de los conceptos del capítulo, la intercreatividad. ¿Qué les dice esa palabra? ¿Qué se imaginan? Intercreatividad. Es un concepto básico de la web 2.0. ¿Qué significa? Interactividad más creatividad. Por supuesto, no lo vamos a poder ahora desarrollar completo. Me voy acá al texto y pongo interactividad. Me voy a sacar esto. Interactividad más creatividad. Y lo voy a agrandar al texto. Lo voy a agrandar. Y ahora voy a hacer otro texto y voy a poner la segunda parte porque no me gustó como era. He utilizado desde las primeras comunidades hackers existentes en la red. El concepto hacker ha cambiado, se ha resemantizado, digamos, y no es el mismo. Hacker eran los científicos que se conectaban por las primeras redes y los que crearon Internet. Hoy el concepto cambió, eso después lo vamos a ver cuando veamos el concepto ética hacker. Bueno, entonces tenemos más o menos desarrollado el concepto. La diapositiva sola, sin el discurso del docente, generalmente no dice mucho que digamos. Hay que explicarla. Entonces, a ver qué dice mi guión, porque tengo poco tiempo. Dice videos, Tim Berners-Lee, subtitulado. ¿Por qué? El concepto de intercreatividad es un concepto de Tim Berners-Lee. Entonces me voy acá a insertar. Fíjense lo que aparece. Le pongo video de YouTube y me dice que le ponga el link y que lo inserte. Entonces, imagen no voy a querer. Y acá le voy a poner el autor, Tim Berners-Lee.
Y acá él va a estar explicando el concepto y yo cuando después lo vemos, lo abra. Tim Berners-Lee es una especie de prócer de Internet, es el padre de Internet. A mí me interesa que ustedes lo conozcan a Tim Berners-Lee, porque es, digamos, como si nosotros habláramos de la medicina, hablamos de Pasteur. Tim Berners-Lee es uno de los creadores de Internet y está proponiendo cosas ahora de una importancia fundamental. Entonces, una persona que a lo mejor no sale en los medios, pero que es muy conocida. ¿Cómo será que entonces yo quiero destacar la importancia de este personaje para que ustedes investiguen un poco sobre él y descubran que él, por ejemplo, podría haberse hecho millonario con la invención del HTTP o HTML, y sin embargo no fue así. Fíjense, entonces yo en esta diapositiva también, para destacar la importancia del personaje, voy a poner la apertura de las Olimpiadas del 2012 de Inglaterra, en la que ¿quién aparece como personaje central de la presentación que hace Inglaterra? Tim Berners-Lee, el padre de Internet, aunque los ingleses no se pueden atribuir mucho de la creación de Internet, pero justo Tim Berners-Lee es inglés, aunque estaba trabajando en Suiza cuando creó los códigos, pero no importa. Y ustedes se fijan y aparece Tim Berners-Lee en el medio de todo el estadio inaugurando las Olimpiadas del 2012 para que se den cuenta de la importancia del personaje en la cultura digital. En la cultura analógica nadie sabe quién diablo es Tim Berners-Lee. Entonces, él, ¿qué quiso hacer y por qué creó los códigos que creó? Porque quería intercreatividad. Partiendo del concepto de intercreatividad, él creó Internet. En el texto, en el capítulo 2, esto va a estar muy bien desarrollado por los autores. Rápidamente me voy a la diapositiva 3. Otro concepto importante de la web 2.0, la inteligencia colectiva. Se lo agrego al título, la inteligencia colectiva. Me voy al textito, ¿qué diablos es esto? Vamos a ponerlo así rápidamente, control C. Es un concepto de un filósofo de la era digital, que sería la capacidad que tiene un grupo de personas para colaborar, para alcanzar metas colectivas, ¿no? Parte del principio de que cada persona sabe sobre algo, por tanto nadie tiene el conocimiento absoluto. Entonces, ustedes vieron inteligencia social, inteligencia psicológica, vieron las inteligencias múltiples. Bueno, acá aparece una inteligencia que no es personal, es social. La inteligencia colectiva es una forma de trabajar en grupo que produce muy efectivamente conocimiento. Entonces estamos hablando de una inteligencia que no es individual, sino que es una inteligencia colectiva. Hay grupos que tienen esa inteligencia y otros grupos que no la tienen. Entonces, el autor importante, digamos, el que desarrolla el concepto, es un filósofo que se llama Pierre Levy. Entonces yo voy a reemplazar la imagen. Lo mismo que hoy, pongo acá Pierre Levy, busco y me va a aparecer seguramente la imagen de Pierre Levy y la reemplazo. Y entonces acá pongo Pierre Levy. Puedo agrandar, puedo achicar. Esto yo lo manejo, es muy simple. Entonces acá
Vean qué rápido y qué fácil que es encontrar imágenes en la web, ¿no? O sea, estoy encontrando la imagen que quiero en tiempo real prácticamente, o el video que quiero, o la infografía que quiero. Vamos a tratar de meter un poquito, unas cuantas cositas. Me voy a mi guión. Yo quería exponer el tema, entonces, otro concepto más, multitudes inteligentes. Control C, ¿qué son las multitudes inteligentes? Primero se lo presento así a los alumnos. Una comunidad virtual parecido a un ecosistema de subculturas y grupos espontáneamente constituidos. Un nuevo tipo de red social en el espacio cibernético al que se accede mediante las TIC. O sea, son grupos de gente, de multitudes, que por ahí, los autores del siglo XIX, multitud e inteligencia eran antónimos, digamos, ¿no? No es así en este momento. O sea, son grupos de gente que ni se conoce y que mediante las tecnologías puede elaborar proyectos en común. Hacer lo que se llama flash mob, por ejemplo, o sea, encontrarse todo en un mismo lugar y bailar el mismo baile con la misma música, sin haberse conocido y sin conocerse, tal vez, o tal vez no. O hacer una manifestación y voltear un gobierno, o etcétera. Hay muchas experiencias y en el libro están, y nosotros le vamos a poner videos de experiencias de multitudes inteligentes. Dijimos, el concepto entonces es de Howard Reingold. Le voy a poner, es un poco, son todas iguales en mi diapositiva, pero bueno, le voy a poner esto es para hacer rápido, por eso. Le voy a reemplazar entonces la imagen por el autor. Entonces la idea es presentarle los autores y los conceptos fundamentales. Me parece que la cara del autor es algo que no deja de tener importancia. Son todos autores muy importantes. Reingold ha escrito libros muy importantes de sociología de la sociedad digital y es un personaje muy fascinante, ¿no? Cómo se viste, digamos. Es un viejo hippie, podemos imaginarnos que llegó a viejo y tiene, digamos, se pasea por las universidades más importantes del mundo y por los foros más importantes del mundo vestido de una forma muy estrafalaria. Por supuesto que lo hace con toda la intención, ¿no?, de provocar y de plantear que, bueno. Cuarto concepto que vamos a plantear en nuestra presentación, la sabiduría de las multitudes, ¿no? Un concepto de Zurowiecki, que es el autor, que dice la famosa frase, 100 cerebros piensan más que uno. No siempre, ¿no es cierto? La idea es entonces que ciertas organizaciones de gente que tienen estas características, las ponemos en la diapositiva, piensan mucho más que un solo cerebro. Voy a achicar acá esto. Vamos a achicar el texto. Fíjense lo facilito que es moverlo, cambiarle el tamaño, etc. Bueno, está quedando un poco chico. Después esto lo podemos ir trabajando muy bien y lo dejamos que quede lindo. Ay, bueno. Entonces,
como para seguir la lógica de mi discurso, no muy creativo que digamos, pero bueno, me voy a poner la imagen de este autor, como también puedo poner la imagen de un profesor de una universidad explicando el concepto. Y lo que pasa es que acá lo vamos a pasar muy rápido y no tendría mucho sentido. Bien. Bueno, llegué entonces, creo, a mis... no, me falta una. Ideas alrededor, a un concepto, ideas alrededor de la intercreatividad. Hay muchas en el libro. Yo quiero destacar una que es... que es la folsonomía. Concepto muy importante. No sé si alguien de acá maneja qué significa. Al contrario de la taxonomía, que la hace un especialista, a la folsonomía la hace folk, quiere decir en alemán pueblo, ¿no? Entonces son clasificaciones que hace el pueblo, sería. En la web 2.0 está lleno de clasificaciones que hace el pueblo, sería, ¿no? Google, por ejemplo, que es el mejor buscador, bueno, ahora lo emparejaron, digamos, pero que fue el mejor buscador. Ustedes tienen el video explicando cómo funciona. ¿Por qué se convirtió en el mejor buscador? Porque nos daba un orden en las búsquedas que nos sigue dando, un orden en las búsquedas que nosotros hacemos, de cuánta gente había visto esa página y de cuántas vinculaciones tenía esa página. Entonces nos aparece arriba la página que más le llamó la atención a miles. Y se supone que por algo será. Segunda, nos pone las que le resultó importante a 500, a 300, a 200 y así. ¿Se entiende? Entonces, ¿quién va ordenando la importancia de los contenidos en Internet? Los me gusta, por ejemplo, de Facebook, ¿no? O sea, la gente, el pueblo, va organizando el nivel de importancia que tiene los contenidos. Entonces, si buscamos un sitio de matemática, en general vamos a encontrar el sitio. Entonces hay muchos sistemas de clasificación, no lo vamos a poder ver todo ahora a esta velocidad. Sistemas de clasificación colectivos, y es otro de los conceptos de esta Internet 2.0. Bien, me faltó una cosa muy importante. Bueno, ejemplos de prácticas colaborativas. Bueno, y acá en lo que había marcado antes, yo ya me busqué una imagen, folsonomía, a ver, folsonomía. De nuevo vamos a reemplazar imagen, y acá ponemos folsonomía y nos tiene que aparecer una imagen que represente el concepto, ¿no? Podríamos poner, a ver, bueno, seleccionamos una. Yo había seleccionado una, pero no. Ponemos esta. Espero que no se me corte internet. Vamos de nuevo. Folsonomía. Me da reemplazo. A
agrando, achico. Bueno. Veamos entonces qué más me permite hacer este sistema. Bueno, me hice las diapositivas. Me faltó una importante, pero la voy a hacer acá. Voy a poner web 2.0. Un concepto que vamos a trabajar. Vamos a agrandarlo un poco. ¿Qué es la web 2.0? ¿Qué es para ustedes? ¿Tienen idea? ¿Qué es la web 2.0? ¿Cómo la definirían? Busquemos a ver si encontramos una imagen que nos explica el concepto web 2.0. Bueno, me gustó la primera nada más. Vamos a borrar el texto. Está en inglés, podríamos buscar algo en castellano, pero lo vamos a entender bien. Entonces, acá el texto lo voy a agrandar, ya que solo voy a usar esta imagen. Me voy a recortar porque ven que me está borrando acá una parte. Entonces le agrego lo que faltaba. Lo voy a agrandar un poquito más porque me da el lugar. Y fíjense, web 2.0. Entonces se me ocurrió que esta diapositiva la voy a poner al principio, porque si no estoy hablando de algo que todavía no expliqué del todo bien. Se suponía que tal vez todos conocíamos el concepto, no es así, lo ponemos acá adelante. Les muestro algunas otras cositas así rápido. ¿Qué más le puedo poner a mi diapositiva? Imágenes, por supuesto, ya lo vimos. Símbolos y formas, cientos. ¿Qué más? Diagramas. Mis diapositivas pueden, en vez de tener esta navegación que yo les hice, pueden tener todos estos diagramas. ¿Se entiende? O sea, cada uno de estos circulitos puede ser una diapositiva, ¿sí? Y se puede mover como si fuera un sub y baja, etcétera, etcétera. Ustedes investiguenlo al software, que es muy fácil de usar. Yo usé, ¿se acuerdan? Elegí una plantilla que tenía que ver con el tema que estoy trabajando. ¿Qué más puedo insertar? Videos, ya vimos. Agregar música de fondo. Yo podría haber, creo que yo me había preparado una musiquita, pero a ver ahora si rápidamente la puedo llegar a encontrar. Clase 2. Bueno, por ejemplo esto. Le agrego una música. A ver si acá, para que la puedan escuchar ustedes también. No sé qué es. Bien, le pongo una música a la diapositiva esa. ¿Qué más le puedo poner? Una locución mía. Pongo acá y grabo. Grabo y explico toda la diapositiva. ¿Sí? Y se lo pongo como sonido. Y cuando abren la diapositiva, aparece mi locución. No lo voy a hacer ahora porque seguro que me va a salir mal. Pero entonces, ¿qué es? La Internet tiene dos momentos. Bueno, vamos a mirarlo entonces. A la presentación, ¿cómo quedó? Bien. Entonces, empieza así. Planeta Web 2.0. Bájenlo, lo tienen en el aula virtual, todo el libro completo. ¿Qué queremos que lean? El capítulo 2.
Lean el capítulo 2, es muy cortito, pero muy sustancioso. El libro es famosísimo. Búsquenlo en internet. En papel no existe. Ce sera notre dernière chanson. ¿Cómo? It's our last Ah, la song, but música, what a perdón. song. Mais quelle dernière chanson, hein? Sí. Le voy a sacar la música a la presentación. Bien. No sé lo que hice. Ah, ya sé. Perdón. Tengo en la transmisión tengo más fuerte el... Hola, hola. Tengo muy fuerte los speakers, Bueno. ¿Ahora está bien? ¿Sí? Bueno. Estamos. Le saqué para nosotros, lo escuchan los que están en internet, no solo no a la música, porque se complica. Bien, entonces le presento el libro. Primera diapositiva. Y acá explico el concepto. Web 2.0. En la web 1.0, o sea, cuando se inventó, cuando Tim Berners-Lee inventó la web 2.0, lo que había era sitios que alguna gente hacía y que todos iban y podían mirar. O sea, había como los medios masivos de comunicación, un emisor y muchos receptores. ¿Sí? Ese era el concepto, igual que la televisión. Un canal de televisión y muchos receptores. Una página de internet y muchos receptores. ¿Sí? Entonces, y había unos 250.000 sitios. Y había 45 millones de usuarios. Cuando empezó la web 1.0. Más o menos, eso fue en el 96. ¿Quién la inventó? El padre, digamos, Tim Berners-Lee. En el 2006 aparece otro concepto que es la web 2.0. Las computadoras son distintas, son más rápidas, tienen más capacidad de almacenamiento, las redes tienen más ancho de banda y hay nuevos conceptos. ¿El concepto cuál es? Hay una plataforma en la que la gente publica. O sea, no hay un emisor, muchos receptores, sino que hay muchos receptores y productores de contenido. Ejemplo, YouTube. No hay una empresa que produce contenido, hay una empresa que produce una plataforma. ¿Quién produce los contenidos en YouTube? Los usuarios, el pueblo, podríamos decir. Entonces, millones de videos, miles de videos por segundo se suben a YouTube. Hay estadísticas, está todo para investigar. Por supuesto, la gente que produce todos estos contenidos, ¿quiénes son? Ciudadanos alfabetizados digitalmente, ¿sí? Que saben hacer buenos, malos o regulares o pésimos videos. ¿De qué depende de la calidad de esos videos? Y si en la escuela a mí me enseñaron desde chiquito a hacer videos, todos los argentinos producimos unos videos espectaculares y la web 2.0 y YouTube está lleno de videos espectaculares hechos por los argentinos y la cultura argentina sube. Bueno, sí, lo que pasa es que como yo no tengo auriculares no puedo controlar. Vamos. Disculpen, los que están en internet. Bueno, después esto lo pueden volver a ver si les interesa, ¿no? Bueno, ¿se entiende entonces la diferencia entre web 1.0 y 2.0? Todo el mundo produce cosas.
diapositivas, video, Wikipedia. Al principio se la llamó WikiWeb, después se le cambió, Web 2.0. O'Reilly, un autor importante, le puso el nombre, digamos, ¿no? Pero el concepto es Wikipedia. ¿Se acuerdan? Un tema y el que sabe aporta sobre ese tema. Si hay otro que sabe más y ve un error, va y lo corrige. Todos con gran responsabilidad, todos trabajando ¿para qué? Para el bien común. Y se generó una enciclopedia impresionante. ¿Por qué? Porque hay miles de productores y saldría cientos de millones a hacer esto que la gente hace porque quiere, por el bien común, por el conocimiento de la gente, para compartir lo que sabe. Ese es el concepto, compartir conocimiento para el bien común. Bien, entonces eso es la web 2.0 a la que estamos trabajando hoy. Entonces, leer el capítulo 2 de la construcción de un cerebro digital planetario, o sea, es como si hubiera un solo cerebro integrado por miles de cerebros que aportan conocimientos y que los publican y que los hacen públicos y que los dejan para el bien común. Eso sería la web 2.0. Intercreatividad, entonces. Y veamos el videíto de, sin sonido, porque le saqué el sonido, de Tim Berners-Lee en la presentación de las Olimpiadas para ver el personaje, digamos, ¿no? Lo importante que es. ¿Sí? Se levanta la casita en el estadio y ¿quién está? Tim Berners-Lee escribiendo con una música espectacular, porque si los ingleses hacen algo bien es la música. Entonces, Tim Berners-Lee aparece ahí, una de las glorias para los ingleses, etc. Tienen un video ustedes donde Tim Berners-Lee propone una cosa que la web 3.0, tanto o más revolucionaria que la web que él creó. Y le hace decir una consigna a todos los que participaron de ese video, que yo se las tiro y después ustedes vean. Dice, queremos los datos crudos ya. Esa es la consigna de la web 3.0, la web semántica, etcétera, etcétera. Queremos los datos crudos ya. Que todas las bases de datos estén accesibles al dominio público. Bueno, véanlo después el video, a lo mejor para ustedes no representa gran cosa, digamos, es lo que se está discutiendo al más alto nivel, digamos, de conocimiento tecnológico, ¿no? Intercreatividad. Interactividad, o sea, podemos hacer clic, ir, venir, hipertexto, nos gustó tal palabra, queremos saber tal palabra, hacemos clic ahí, vamos a un nodo, de ahí hacemos clic, vamos a un video, de ahí hacemos clic, interactivo. El sujeto no es pasivo como el de la televisión, por ejemplo. Bueno, después en la televisión apareció el control remoto, pero es muy poco, comparado con la web. Intercreatividad, o sea, crear entre muchos, crear entre todos. Inteligencia colectiva, Pierre Levy, la capacidad de un grupo de gente, y esto es fundamental porque entonces, si vivimos en la sociedad del conocimiento, donde el conocimiento es fundamental para la productividad, para la economía, etcétera, etcétera, aún más que el capital, y estamos diciendo, hay una inteligencia que es colectiva, o sea, trabajar en grupo de una forma súper inteligente, usando las tecnologías, una de las cosas que tienen que aprender nuestros alumnos, que es
la inteligencia colectiva. O sea, cómo trabajar colaborativamente en grupo, en red, usando las tecnologías. ¿Sí? Si un grupo desarrolla inteligencia colectiva, muchos cerebros se empiezan a complementar, se genera un círculo virtuoso de participación, de interdependencia positiva, que produce conocimiento de una forma espectacular. Nosotros entonces, ¿qué tenemos que tratar de lograr con nuestros alumnos? Inteligencia colectiva. O sea, producir colectivamente. ¿Cómo producimos colectivamente los docentes? Por ejemplo, de lenguajes multimediales, colgando videos en YouTube, supongamos. Que a mí me ahorran cientos de horas de trabajo porque un profesor en Venezuela, en Colombia, en España o en Estados Unidos, en donde sea, que sabe mucho más que yo, me hizo una presentación perfecta, digamos, que yo la puedo cambiar, adaptar a mi cultura, cambiarle los colores, cambiarle todo, digamos. Pero que a mí me significó que mi clase en Santa Fe, en una escuelita, qué sé yo, fuera totalmente distinta. ¿Por qué? Porque hay una inteligencia colectiva de los profesores de lenguajes multimediales de todo el mundo que hace que produzcamos, aún sin conocernos, material y lo compartamos en un lugar que es la web 2.0 y lo bajemos y lo remixemos y lo reusemos y aprovechemos la experiencia. ¿Se entiende? Eso es uno de los conceptos fundamentales de esta cultura digital. Multitudes inteligentes. Es un libro importante de Howard Reinhold. Nosotros en este libro que les proponemos hay un resumen de las ideas más importantes, pero él, por ejemplo, ¿de dónde lo sacó? ¿Vieron en Tokio? Hay una esquina, que hay una película que se llama Resident Evil, que empieza ahí. Es una esquina donde cuando se ponen los semáforos en verde, 20, 30.000 personas cruzan las calles, porque son unas calles importantísimas, ¿no? Y visto desde arriba de los edificios, un hormiguero de gente moviéndose. Grandes ciudades, ¿no? Empieza a ver a los adolescentes que, como son grandes ciudades, viven en departamentitos muy chiquititos, o sea, duermen y se tienen que ir. Se levantan y se tienen que ir. No pueden quedarse en la casa, invitar amigos, nada. No tienen lugar ni para estudiar en la casa. Entonces salen a una gigantesca ciudad y él ve cómo con los SMS, con los celulares, se empiezan a mover, dice él, como un cardumen. O sea, se empiezan a encontrar en lugares y a separarse y a ir y venir por la ciudad, comunicándose como si fuera un cardumen de pescaditos. ¿Vieron que se agrupan para protegerse de los tiburones y qué sé yo? Bueno, ¿no? Entra a analizar los adolescentes en Tokio cómo manejan las tecnologías y entonces, por ejemplo, ve que cuando viene, uno entra al metro y paga si quiere, digamos, pero viene un inspector y te pide, y si te llega a agarrar sin el boleto, pone que en Tokio todos pagan boleto. Bueno, estos chicos, por ejemplo, algunos grupos que hacían, se iban pasando las estaciones en las que estaba el inspector del subterráneo, ¿no? Entonces, está en la estación que viene, me bajo en esta, subió el inspector, ahora está en otra, me subo, ¿se entiende? O sea, y de ahí sacó el concepto de multitudes inteligentes, ¿no? Grandes multitudes, como los adolescentes de Tokio, que usan las tecnologías para hacer cosas, moverse por la ciudad, socializar por la ciudad, encontrarse en una plaza, en el metro, en un recital, en algún lugar, digamos, ¿no? Y convertir un espacio tan inhóspito como una ciudad de ese tipo en algo familiar, tomado por sus pares, digamos, a partir de una inteligencia colectiva, ¿no? Bueno, de acá salieron un montón de cosas, habría que ir viéndolas.
sabiduría de multitudes, cuáles son las condiciones, interesante para nuestros grupos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las condiciones, por ejemplo, para que 100 cerebros piensen más que uno? Dice este autor. Diversidad de opiniones entre los individuos que conforman el grupo. Si nosotros queremos armar grupos, si las instituciones quieren armar grupos donde todos piensan igual, 100 cerebros no piensan más que uno. Una de las condiciones es que haya opiniones múltiples, que haya distintas opiniones, que no todo el mundo opine lo mismo, porque si no, no hay nuevas ideas. En el choque, en la confrontación, en el diálogo entre esas distintas opiniones, es donde sale esta sabiduría de las multitudes. Entonces nosotros tenemos que respetar la diversidad de opiniones de nuestros alumnos, por ejemplo. Y si queremos instituciones inteligentes y con mucha calidad, necesitamos instituciones en donde no todo el mundo piense lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, estos autores van viendo cuáles son las condiciones. Independencia de criterio. Independencia de criterio. Porque si no, no surgen las ideas nuevas. No surge esa inteligencia colectiva. Cierto grado de descentralización tiene que haber. Cierto grado de descentralización. ¿Sí? Bueno, véanlo. Y arquitecturas de participación. Si no hay arquitecturas de participación, evidentemente no hay sabiduría de multitudes. Bueno, el tema de la folsonomía, que ya lo vimos, y se terminó mi presentación de Prezi. Muy fácil de hacer. ¿Cómo la comparto yo? Acá me dice compartir. Exportar como PDF, por ejemplo, o exportar a Prezi portable, o sea, me la bajo a mi máquina, la guardo, me la bajo a mi máquina y me genera como un video, con todo lo que yo le puse, los videos, la música, etcétera, etcétera. Por supuesto que acá yo también le puedo cambiar el diseño, según, qué sé yo, muy fácilmente, según el grupo que yo, mi propio criterio. Bueno, un montón de cositas más se pueden hacer, pero es fácil entonces trabajar con este software. Y fíjense cómo entonces nosotros nos convertimos en productores multimediales y podemos compartir todas estas producciones en Internet y podemos transmitirle a nuestros alumnos conocimiento, lo mismo que nosotros íbamos a decirle que lean de la página 5 a la página 7 y que me lo digan de memoria. Lo mismo se lo podemos presentar como ellos están acostumbrados a recibir la información. Le podemos poner una infografía, un video, un texto. Lean el texto también. Lean también el texto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se usa esta herramienta después en el aula? Va a ser el motivo, ¿no es cierto?, de discusión. Primero aprendamos a manejarla y después veamos cómo podemos usar, discutámoslo, porque esto se está construyendo entre los docentes del mundo, digamos, ¿no? ¿Cómo usarlo? Usarlo como la televisión, como lo usé yo acá, hablando yo solo, y presentando. Y no. Puede ser un momento de la clase ese, pero nosotros tenemos que lograr la participación, la interactividad, que los chicos hagan Prezi, que preparen un tema y lo expongan, que hagan un video para el Prezi que vamos a hacer exponiendo el tema, lo que sea, que hagan un guión, digamos.
hay que buscarle la vuelta para que yo puedo contar mi experiencia en mi materia, digamos, ¿no? Pero me voy a medio aburrir, porque una materia y otra materia, un grupo y otro grupo. Acá el docente siempre va a tener que estar, digamos, porque todo esto tiene que ser contextualizado a un barrio, a una escuela, a una ciudad, a un grupo, y lo que hicimos este año ya lo sabemos, digamos, ¿no? Con un grupo el año que viene no nos sirve, o hay que readaptarlo, o lo que sea. Bien. Segundo, presentador multimedial. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Ya lo conocían? ¿Lo conocían? Creo que es más usado que PowerPoint hoy por hoy, me parece, ¿no? A mí me gusta más PowerPoint, pero qué sé yo. Digamos, después vamos a ver otro que es free, que es código abierto. Pero bueno, hasta acá entonces el tema tecnológico. Tienen los tutoriales, por favor, bájenselo, es muy fácil de usar. Entonces, y ya tenemos para elegir cómo presentar nuestros contenidos, digamos. Lo hacemos con PowerPoint, lo hacemos con Prezi. En Prezi le va a migrar. Claro, eso pueden hacer. Los que hicieron PowerPoint, mígrenlo a Prezi. Es muy fácil. Hay un tutorial acá, miren. Exportar desde PowerPoint se llama. Hacen clic acá y le pusimos el link al tutorial, no lo hicimos nosotros. Lo hizo una chica que le pagaron una buena cantidad de plata para hacer este tutorial. Y lo hizo, la verdad, muy pero muy bien. La empresa, digamos, quiere que la gente lo use, entonces hizo un tutorial espectacular de cómo se hace paso por paso para exportar. Es facilísimo. Y la verdad que se pueden lograr cosas. Fíjense, convierte una presentación de PowerPoint que era bastante tradicional en algo mucho más interesante. A ver si llego. Incluso, bueno, algo que no vimos, cómo se usa el Zoom. Entonces, la transición entre las diapositivas que logra, digamos. Y, por supuesto, en este tutorial lo que se dice básicamente es que Prezi es mejor que PowerPoint. Entonces, bueno, qué sé yo, puede ser, no sé. Y llega a una cosa bastante linda. Quedamos así, nos seguimos comunicando por el aula. Gracias por la participación en los foros, muy interesante todo lo que pusieron. Esta clase va a estar colgada porque sabemos que hay gente que está trabajando en este momento y que tampoco lo pudo ver en vivo, digamos. Entonces nos vamos a apurar para que esté de nuevo la clase, así que si les interesa ver algo de nuevo lo pueden ver, no creo. Pero ingresen a la página, les vamos a dar algún par de actividades, les vamos a acercar cosas que tienen que ver con el curso, con lo específico, pero le vamos a acercar conocimientos generales de todo el mundo digital, digamos, ¿no? O sea que no es específico del curso, pero sí de la cultura general, digamos, digital que tenemos que tener todos los docentes en la actualidad. Bien. Sí, para la próxima clase la idea es empezar a meternos en leer un poco, ¿no? Compartimos los dos métodos, el analógico y el digital, lo de los inmigrantes, nosotros tenemos una facilidad mayor o nos queda más cómodo leer, y vamos a empezar a leer algunos textos de Ética Hacker, Multitudes Inteligentes,
para la próxima clase ahí queda subido 2 capítulos de Ética Hacker, así que vamos con eso, los resumí un poco para ir a lo esencial del capítulo, de los 2 capítulos. Y bueno, empezamos a meternos ahí en leer ética. y en Ética Hacker de Pekka Himanen. Es eso, ¿no? Es decir, leyendo los conceptos como están presentados por los autores e investigar en la web. Para que más o menos tengan una idea, es la ética de producción grupal y colaborativa de conocimiento. Es la ética que hay que tener entre los integrantes de un grupo para producir conocimiento de la forma más efectiva posible. Por eso metemos este tema, porque los filósofos ética están estudiando desde hace miles de años, así que es interesante, ¿no? Meter en esta pedagogía que queremos ir construyendo de la era digital, la cuestión ética es central, ¿no? Entonces, describir la ética de grupos que son muy efectivos en la producción de conocimiento. Tan efectivos son que poquitas personas sin casi recursos le compiten a gigantescas multinacionales en la producción de tecnología y le ganan muchas veces. Tan efectivos son. Entonces, estudiar cómo hacen, cómo se relacionan entre ellos, cómo es su ética, nos parece muy importante. Claro, siempre y acá está los también filósofos entran a tallar. Claro, que los filósofos siempre hacen peleas, ¿viste? Los filósofos siempre hacen peleas intelectuales, ¿no? Entonces, acá también es, bueno, esta cultura, ¿a qué cultura se opone? Y todo el tiempo así, ¿no? Dentro de la tecnología, ¿qué cultura tiende más hacia la libertad y cuál no? Y esa parte es la que claramente la tenemos que desarrollar de modo más analógico, es decir, a través de leer, discutir, escribir nuestras opiniones. Entonces vamos a ir haciendo en paralelo esa investigación más analógica y la otra que es navegar para ver esas posibilidades en concreto, cómo las encontramos en la red. Así que bueno, nos encontramos en la aula virtual con las actividades. Bueno, muchas gracias. En 2 semanas. Las que vinieron hasta acá y los que se tomaron el trabajo de estar escuchando desde sus casas o de sus ciudades, nos encanta que empecemos a comunicarnos de esta forma utilizando nosotros también las tecnologías. Pero vengan también acá. Conozcámonos. Vengan también acá, pues si no... gracias. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Chao, chao.